materia de primer año de un taller de escritura periodística. Están los estudiantes y las estudiantes de la cátedra, pero además hay algunos estudiantes que nosotros dimos la información de la actividad que íbamos a hacer, y hay algunos estudiantes avanzados que también se sumaron a escucharte. Bueno, les presento al invitado que tenemos el día de hoy. Es Steve Fainaru. Él es periodista norteamericano con 35 años de experiencia. En este momento trabaja en ESPN Estados Unidos. En ESPN Estados Unidos. Y bueno, dentro de su larga trayectoria, que no voy a mencionar mucho más para no restarle tiempo, uno de los antecedentes más importantes que tiene es el ganador de un premio Pulitzer en el año 2008. Hoy les explicaba que el premio Pulitzer es un premio muy prestigioso. Haciendo una metáfora, era como ser campeón del año del periodismo. Es una distinción de ese tipo. Steve ganó ese premio por la cobertura que hizo de la guerra de Irak. Él cubrió, ¿por qué medio, Steve? El Washington Post. Por el Washington Post cubrió la guerra en Irak y obtuvo ese premio. Entre otros antecedentes, por ahí él nos decía que era un poco, no sé si tan importante, pero para nosotros sí, tuvo una experiencia como docente también en una universidad de Princeton, ahí está, no sé inglés. Tenemos un intérprete por ahí que nos va a dar una mano a cualquier cosa. Bueno, agradecerte desde ya. Yo le contaba recién a los chicos, estábamos rezando, prendiendo velas para que llegara el avión en horario. Agradecerte tu disposición a brindarnos tu tiempo. Y bueno, también acá entre los invitados están compañeros del diario. Gracias al director del diario, Walter Bani, que tenía el contacto. Él lo invitó, y supongo que cuando le dijo que era una universidad y que estábamos deseosos de escucharlo, aceptó. Así que bueno, agradecerle a él también el contacto y la invitación. Bueno, para ahorrar introducción, te vamos a invitar a que nos cuentes, nos des un mensaje, nos hables. Esta es una carrera de comunicación social, tiene distintas orientaciones, pero bueno, el taller de escritura es periodístico. Hay talleres de escritura periodística, de radio y de televisión. Bueno, sin más introducción, Bueno, gracias tenerme, gracias por recibirme. Bueno, primero tengo que pedir disculpas porque mi español no es muy bueno y me cuesta mucho para tratar de hablar, y también, bueno, enfrente de un grupo de, yo no sé cuántos estudiantes ustedes son, pero voy a tratar. Y si alguien quiere corregirme o lo que quiere, bueno, por favor. Y si no me entiendes, por favor, dime. Bueno, como voy a tratar de contarme un poco de qué hago yo y mi historia. Trabajo por ESPN, ustedes lo conocen, bueno, es una cadena internacional, y el trabajo mío es un poco raro. Yo no cubro los juegos, no tengo nada que ver con realmente ninguno de los deportes, y bueno, y de hecho relativamente a mis compañeros de ESPN no sé mucho de mucho. Yo soy hincha de mis equipos. Yo soy de California, del norte de California. Mis equipos más que todos en el NBA es Warriors y Steph Curry. Eso es mi equipo. Estamos en el playoffs ahora con Houston, y bueno, vamos a ver lo que pasa con eso. Y entonces, más que todo, soy hincha en ese sentido, pero lo que hago yo es investigaciones. Y tenemos un departamento muy pequeño dentro de ESPN que especializa en investigaciones.
Y eso significa que, bueno, cubrimos cosas que están relacionadas a deportes, pero realmente no estamos hablando de deportes en términos de lo que pasa en la cancha. Lo que estamos hablando es como cosas de negocio, cosas de medicina, escándalos, corrupción y cosas como así. Y por ahí les doy un ejemplo. Bueno, hace como 10 años, algo así, mi hermano, él también es periodista, trabaja también por ESPN y trabajamos juntos y empecemos de explorar la relación entre el fútbol americano y problemas, ¿cómo se dice? Lesiones cerebrales. Lesiones de cerebro. Sí, sí, exactamente. Y empecemos a investigar eso, pero más las lesiones que tuvieron los jugadores. Estuvimos investigando lo que hizo el NFL, la liga, para tratar de manipular los datos en términos de eso. Y lo que decidimos de hacer es investigar como qué hicieron ellos en la ciencia, qué hicieron ellos en contra de doctores que estuvieron estudiando el problema. Y lo que descubrimos es que ellos trataban de tapar la información ellos trataban de tapar la información. Y es decir, que ellos estaban tratando de influir el público que quería más información, específicamente padres que estuvieron tratando de decidir si ellos hubieran debido dejar sus hijos de jugar. También los médicos que ellos estuvieron tratando de tratar el problema, y también los jugadores que ellos supieron que había un problema, pero en ese entonces no había mucha información sobre eso. Escribimos un libro sobre eso, había un documental que salió en conexión con el libro, y una de las cosas más interesantes de lo que pasó es ESPN, como ustedes me parece saben, la compañía tenemos contratos con todos. Difundimos los juegos de la AFA, por ejemplo, difundimos los juegos de NBA, los juegos de todo. Tenemos contratos de billones y billones de dólares. Y en los Estados Unidos, fútbol americano es un poco parecido de fútbol aquí, en términos de muy popular. Es lo más popular en términos de programación de televisión. Hay 100 millones de personas que miran el Super Bowl cada año. Es algo muy, muy fuerte en la cultura de nosotros. Y ESPN, mi compañía, tiene contrato con el NFL. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy empleado de ESPN, tenemos contrato con el NFL, estamos publicando información que es negativo a NFL, y bueno, ahí se puede ver que va a ser mucha tensión. Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando estuvimos en el punto de publicar el libro y el documental, hubo un pleito muy, muy fuerte entre ESPN y el NFL, con yo y mi hermano en el medio. Y fue algo muy, muy incómodo, y en fin, ESPN decidió, ellos fueron productores del documental, en un sentido era un poco complicado, pero ellos fueron parte del documental. Entonces, en fin, con presión del NFL, ellos dejaron de ser parte de ese programa.
eso es, yo te explico eso porque, les explico eso porque eso es parte de la atención de mi trabajo. No soy cubriendo juegos, no estoy haciendo nada de eso, y casi cada artículo que hago yo tiene esa tensión entre el negocio de deportes y el negocio de ESPN y el periodismo que estamos tratando de hacer, y si es algo que negociamos en casi todos lados. Bueno, déjame contar a ustedes un poquito sobre cómo yo soy ahora viejo, y cómo, bueno, sí, es verdad que tengo más que 35 años de periodismo y es casi imposible de creer. Y les cuento un poquito sobre cómo llegué aquí. Estoy en Argentina ahora haciendo un reportaje, no puedo hablar mucho sobre eso, pero es relacionado de fútbol en Argentina. Y hemos estado tratando de formular ese reportaje por años ahora. Empecemos antes de la pandemia y eso es como conocí a Walter y todo. Pero yo empecé mi carrera como cronista deportivo. En ese entonces estaba escribiendo sobre los juegos, más que todo, y béisbol, pelota, béisbol en los Estados Unidos. Y bueno, empecé mi carrera en Boston como cronista deportivo. Estuve ahí 6 años y después yo me decidí que no quise concentrar toda mi vida en deportes y me fui a posgraduado para estudiar relaciones internacionales. Y desde allá me fui para explorar un poco del extranjero. Y eso es como llegué en la guerra de Irak, que ahora es casi imposible creer, pero tiene más de 20 años. Ustedes no van a recordarlo, pero era nosotros americanos en un evento muy difícil, una época muy difícil para nosotros y especialmente para el país de Irak. Hicimos una invasión a ese país en 2003. Yo no estuve ahí en ese entonces, pero llegué en 2004. Y el pretexto de esa guerra era los eventos de 11 de septiembre, cuando habían ataques adentro de los Estados Unidos. Y en respuesta, el gobierno de los Estados Unidos atacaron a Afganistán primero y después Irak. Y hicimos una invasión con la idea de cambiar el gobierno, de cambiar todo el sistema y crear una isla de democracia dentro del Medio Oeste. Eso fue un desmadre completo y yo estuve ahí por 3 años y medio y eso era la época más, no sé la palabra, como Decirlo en inglés. como rewarding, como Compensar. gratificante, exacto, lo más gratificante. Lo más gratificante de mi carrera, y la razón era que, bueno, allí estuvimos nosotros los americanos, bueno, haciendo una guerra en contra de un país, de una gente que, el nivel de destrucción que pasó ahí fue tan fuerte. Y yo sentí como periodista, y eso fue, bueno, más que todo, para periodismo es parte de ser periodista es estar, ¿no? Si estás allí y se puede mirar y puedes reportar,
y puedes formular solamente las noticias para reportar lo que ya está pasando. Y en este caso era en el nombre de la gente, del público norteamericano. Eso vale la pena. Eso vale la pena. Eso es lo que hace. Eso es lo más gratificante para mí. Era muy peligroso. De hecho, algunos compañeros míos murieron ahí. Otro compañero muy amigo mío murió después en otra guerra en el Medio Oeste que fue medio conectado con la guerra en Irak. Y ahora estoy escribiendo un libro sobre ese amigo mío y la trayectoria de él desde el principio de la guerra en Irak hasta el momento cuando él murió en 2012 en Siria, donde había todavía otra guerra. Entonces es un poco, cuando pienso a mi carrera, pienso que estoy siempre, estoy haciendo cambios. En un momento estoy en deportes, he cubierto muchísimo sobre deportes y también en la violencia. He gastado mucho tiempo ya explorando la violencia que ha pasado especialmente en el nombre de los Estados Unidos. Perdón, sí. por ahí estaría bueno justo que estás hablando del caso de las notas que te valieron el Pulitzer. Sería interesante que les cuentes qué es lo que escribieron de esa guerra. Claro, los artículos que ganaron el Pulitzer yo estaba trabajando por un periódico muy grande en los Estados Unidos, se llama Washington Post, y bueno, yo había estado cubriendo la guerra en ese momento, dos años, y una de las cosas que me di cuenta era que había algunos mercenarios que estuvieron andando en el terreno, en el medio de la batalla, pero ellos no fueron oficiales, no fueron soldados, eran privados, seguridad privada. Entonces yo empecé a explorar quiénes fueron, porque nadie supieron exactamente qué hicieron, cuánto ganaron, con quién estuvieron contratados y todo eso. Entonces yo dediqué un año para tratar de explorar ese tema. Y bueno, lo más peligroso que yo hice en Irak era eso, porque no tuve la protección del ejército de los Estados Unidos. Yo estuve andando solo, no, pero con las compañías de seguridad. Y las compañías de seguridad no fueron muy buenos. Y de hecho, en el principio yo me fui con una compañía, se llama Crescent, era pequeña, no tenía mucha plata, realmente fue una locura porque ellos no estuvieron muy bien entrenados, los armas no fueron muy buenos, ellos su trabajo era entrar a Irak y proteger algunos de los recursos que lo trajeron a otras compañías, para protección más que todo. Y yo les acompañaba, adentro de Irak, en todos lados, y estaba andando por una semana con ellos. Fue muy, muy peligroso y nadie sabía quiénes son. Y cuando me fui, yo estaba pensando que eso fue una cosa que era medio escondido adentro de la guerra. Y también ellos recibieron tanto dinero increíble. Ellos estuvieron ganando como $10,000 por mes o algo así. Bueno, una semana después, yo estaba viajando con algunos 5 chicos que ellos tuvieron camionetas y montados con armas y cosas así. Y fueron muy jóvenes, como edades como ustedes.
Y una semana después, cuando yo regresé a los Estados Unidos, ellos fueron secuestrados en Irak y matados, y sus cuerpos no aparecieron hasta por como un año, algo así. Los mismos chicos con quien yo estuve. Entonces, después de eso, yo pensé que yo vi una parte de la guerra muy importante, pero escondido también. Y gasté un año explorando esa industria adentro de la guerra en Irak. Y en el fin del año, eso es lo que ganó el premio. No sé si se entendió bien, pero habitualmente en los conflictos bélicos, cada movimiento de tropa tiene que haber un registro. Ellos lo que escribieron fueron sobre movimientos de tropas que no quedaban registradas en la guerra y que eran verdaderamente mercenarios. Había latinos y de Medio Oriente, básicamente, ¿no? Sí, no eran americanos. Sí, hubieron colombianos. Yo conocí a algunos peruanos, argentinos no creo, pero sí, también de una multitud de otros países. Pero Sí. se entendió, ¿no? Ellos escribieron sobre los movimientos ilegales dentro de la guerra de Irak, lo que les valió después premio reconocimiento. Sí. Bueno, eso es un resumen de mis 40 años de periodista. Y si ustedes tienen preguntas para mí, estoy... Sí. ¿Qué te motiva a empezar tu vida y todas estas cosas? Y también cómo tu familia o amigos se lo toman, que ellos vos pones en riesgo tu vida para escribir una nota. Bueno, la pregunta es cómo reaccionó mi familia o... Más o menos, ¿cómo tomaste vos la decisión de hacerlo y cómo reaccionó tu familia también? de ir a Irak. Oh, no fue muy popular. No, en ese entonces no estuve casado, pero tuve, mi hijo tenía 7 años, algo así. Mi mamá, mi hermano, ellos supieron exactamente lo que estaba pasando ahí. Hubieron muchos secuestros y asesinatos a periodistas en ese entonces. Pero ellos, bueno, miedo, seguro, pero también yo pienso que orgullo también, porque ellos supieron que sin periodistas nadie iba a saber lo que estaba pasando en Irak. Y de hecho no habían muchos realmente periodistas, relativamente. Hubo algunos, sí, seguro, pero no tanto. No tanto. Yo no sé si eso contesta tu pregunta. Sí. Primero, bienvenido. Gracias. Me gustaría hacer una pregunta. Cuando estabas escribiendo acerca de la nota de los mercenarios que encontraste en Irak, Sí. ¿tenías noción de la relevancia que tenía el trabajo que estabas haciendo? Eso es muy buena pregunta. Al principio no, porque había, como yo escribí, yo no sé cuánto, probablemente como 20 artículos ese año. Muchos de ellos fueron profundos y al principio no había una reacción muy grande. Y yo estaba un poco frustrado, porque yo quise que sepa más gente. Pero un evento pasó como en septiembre, creo. Hubo un masacre con una compañía muy famosa que se llama Blackwater. Eso era la compañía más famosa. Ellos tuvieron contratos de billones de dólares con el gobierno de los Estados Unidos. Ellos estuvieron manejando en el centro de Bagdad y todavía no está claro lo que pasó, pero ellos empezaron a disparar y en fin mataron más que 20
personas. Sí, digamos. Civiles, sí, civiles. Y con eso fue un escándalo muy grande. Y yo en ese momento, después de estudiar toda la industria que existía, yo estaba muy preparado de explorar lo que había pasado y también lo que era, porque en ese momento nadie realmente estaba escribiéndolo, pero yo solo, entonces eso ayudó muchísimo y con eso había mucha atención a mis artículos y también otro periodista. Y eso trajo atención, cambió. Uno de los problemas de los mercenarios era que no había leyes para ellos. El ejército tiene su forma su forma de justicia, ¿no? Claro, hasta navegar. Adentro de una guerra hay unas reglas de guerra. Para los mercenarios no había. Y entonces, bueno, después de lo que pasó con ese masacre, después de los artículos, ellos cambiaron las leyes, ellos trataron de cambiar las leyes. Sí, bueno, primero que nada, mi nombre es Ramiro, para ser conocido. Yo te quería preguntar porque vos escribiste sobre la NFL y escribiste sobre Irak. Y yo lo que veo que en los dos casos hay algún encubrimiento de algún tipo con fines económicos. Sí. Es decir, los mercenarios en Irak iban de alguna manera clandestinamente. Sí. Es decir, estaban fuera de la ley, como lo dijiste. Y la NFL trataba de encubrir algo que estaba ocurriendo, que ya que los jugadores estaban lesionándose gravemente. Exacto, tal cual. Yo te pregunto, ¿qué reflexión te merece a vos con respecto a esa actitud del país, digamos, de tratar de, en base a un beneficio económico, por ahí llevar adelante estas cosas? Si lo interpretás desde un punto de vista cultural, si lo interpretás como algo que ya está normalizado en la sociedad por su sistema, el sistema económico capitalista, Sí. y qué conclusión o qué reflexión hace vos con respecto a las similitudes entre los comportamientos. Sí. Bueno, primero, como dice, dinero. Dinero está en el centro de los dos. Pero más que todo lo que he notado es cuando yo estoy haciendo una investigación como esta, la primera reacción siempre, 100% siempre, es para negar, para evitar, para tratar tratar de distraccionar, ¿no? Esa es la reacción en cada una de las situaciones que yo he visto. Cuando hay intereses económicos para poner. Bueno, es más, es como la cultura de la compañía, si es el gobierno de los Estados Unidos, que también es compañía, o si es el NFL, o un banco, o cualquiera. O sea, es un problema estructural. Es un problema, es un poco difícil de explicar, ¿no? Es como esta reacción cultural. Y probablemente es algo que podemos relacionar. Cuando estamos atacados, normalmente, bueno, como una defensa, pero eso es lo que he notado, que no hay un impulso inmediatamente para admitir, bueno, tenemos un problema, porque de hecho, antes de ese masacre que mencioné, yo estaba escribiendo muchos artículos sobre, bueno, otros como mini masacres, ¿no? Que estaba pasando en todos los lados. Porque los mercenarios, sin tener reglas, ellos estuvieron disparando en cualquier dirección y matando gente, y eso estaba pasando de una manera, ¿no? ¿Rutina esta palabra? Sí, No, diaria. sí. Y
Y cuando yo me fui al Departamento del Estado o el Ejército estadounidense, ellos siempre me negaron, no es así, no tiene muy buena información, no es correcto, yo no sé dónde estás consiguiendo tu información. Y eso pasó muchísimo antes de ese mensaje, mucho. Y es parte de la cultura de instituciones, es algo que he notado y ahora está en mi país y también aquí, creo, es un epidemia, ¿no? Es algo. Sí, sí, tiene una pregunta. Dos en realidad, buenas Sí. tardes. Muchas gracias por haberse acercado. Estaba ligada con lo que preguntó Nahuel y en la primera parte al menos, en algún momento cuando te ibas a descansar, Sí, después de tomar datos y retratar tanta cosa, de niños y mujeres que estaban dañados en el día, sí. esto allí personal, y puedo entender que no lo quieras contar, sé que también lo que te vayas a contar, pero ¿qué pasaba recordando que tu hijo tenía 7 años y estaba en otro país y por suerte no estaba viviendo esa situación? Sí, ¿Qué puede decir él ahora? Tiene 27 años, sí, ¿cómo es esa charla al respecto de esto y de emociones en ese momento? Y la otra, que tiene que ver con lo que recién hablabas, el Departamento de Estado te negaba sí, lo había publicado. sí, Ocurrieron estas cuestiones de masacre y demás cuando Sí. ya no estabas. En algún momento te intimidaron, ya sea en Irak o cuando regresaste a tu país, si lo hicieron de qué modo, o censurando o físicamente. Mm. Como una especie de intimidad del gobierno o algo así. Claro, o censurando tu labor una Sí. vez que llegaste o en alguna situación Claro. de Claro. amenaza física. Sí, sí, A sí, vos. claro, claro. Bueno, la primera pregunta era todavía imposible de contestar, realmente, porque era muy, muy difícil para mí, para él, para mi familia, para todos digamos. Y de hecho ese libro que mencioné, que estoy escribiendo ahora, es sobre un amigo, muy amigo mío, y cuando él murió en 2012, su hijo tenía menos que 2 años. Y él fue lesionado en Israel, y él casi murió en Libia, y él tomó muchísimo más riesgos que yo, y murió. Y siempre nosotros periodistas decimos que no hay historia que merece de morir, ¿no? Pero decimos eso, pero no actuamos así. Para mí, es muy, muy, muy complicado. Es muy difícil. Yo no tengo regrets. Arrepentimiento, sí. No tengo arrepentimiento de irme a Irak. Y fue muy gratificante. Lo más gratificante época de mi carrera, seguro. Pero también si yo tuve algunos problemazos donde definitivamente yo podía morir, yo hubiera podido morir, y si eso había pasado, pensando de dónde estaría mi hijo ahora, dónde estaría mi familia y todo, es casi imposible pensar. Y es una cosa que yo conozco de una manera muy íntima ahora, porque yo soy amigo de la familia de mi amigo, y como viven ellos, y es un void, ¿no? Es un hueco adentro de eso, de sus vidas. Yo no sé si eso es una respuesta, pero es un intento. No, en términos de intimidad, era más sutil
en un sentido, gracias. Pero era más sutil. Ellos trataban de manejar mis movimientos adentro de Irak, el gobierno, el ejército de los Estados Unidos, después de escribir algo que ellos no querían, ellos trataban de restringirme en algunos lugares. En ese entonces fue tan peligroso que necesitaba el ejército de los Estados Unidos para moverse, para cambiar de un lado a otro. Y ellos hicieron algunas restricciones, pero en términos de censura o intimidad o cosas así, no, realmente no. Tengo una consulta. Vos has contado distintas situaciones en el periodismo que implicaron un gran compromiso de tu parte. ¿Sentís que como periodista tenés una responsabilidad social, ya sea para contar lo que pasaba en la Liga de Fútbol, para contar lo que pasaba en Irak? ¿Sentís el peso o esa necesidad de ser responsable y contar lo que está pasando? ¿Lo vivís así? Sí. Yo no quiero... Eso me parece un poco... Yo no sé la palabra, como egoísta, ¿no? Un poquito de que no soy tan importante que voy a cambiar al mundo. Como periodista, mi pasión es para informar y no opinar, es para tratar de buscar información que va a informar y ayudar a gente de, bueno, si por ejemplo en la situación con NFL, si hay padres que están buscando información sobre si ellos quieren dejar sus chicos jugar fútbol americano, que es un deporte violento, bueno, ellos pueden leer nuestro libro y decidir. No estoy tratando de influirlos en una manera u otra. Yo, de hecho, era un poco raro. Yo soy fanático del fútbol americano y cuando terminemos nuestro trabajo, todo el mundo estaba acusando a yo y mi hermano de tratar de matar el deporte en los Estados Unidos. Pero a mí no me importa realmente porque estoy muy claro ahora, después de tantos años, estoy muy claro lo que la pasión mía es la información. Y en ese sentido sí, tengo una responsabilidad. Siento una responsabilidad de concentrarme en los hechos y no opinar y no tratar de utilizar mi trabajo como propaganda, una especie de propaganda o para esta parte de un movimiento político o algo así. Yo no tengo ningún interés. Sí, me refería al hecho de que tu labor, tu tarea justamente es sacar a la luz cosas que a veces permanecen ocultas, en ese sentido hablaba. Exacto. Y yo aprendí, especialmente en Irak, cuando yo estaba trabajando y publiqué algo, había muchísima gente que estaba tratando de leer los artículos en una manera política, ¿no? Y tratar de cambiarlo en sus creencias políticas. Y yo estaba tratando de evitar todo eso, pero casi imposible, especialmente ahora. Es peor, ahora es más peor que nunca. Gracias. Vos hablaste en todo lo que dijiste cuando estuviste en Irak que, si mal no entendí, tuviste con compañía de seguridad privada, que el ejército norteamericano no te dio seguridad. ¿Por qué fue la razón? O si el gobierno te dio alguna razón por qué no tuviste que contratar un compañero. No, eso fue una función de la historia, realmente. Que en el principio yo estaba cubriendo el ejército y andando con ellos, pero después de enfocarnos en los mercenarios, yo estaba con ellos y ellos fueron compañías, más que todo. Ellos, bueno, buenos, malos, unos que tuvieron recursos, otros no. No fue una parte de la situación, no era
No era algo meramente político. No, lo que yo estaba tratando de decir es que cuando yo estaba cubriendo el ejército, si yo estuve en un lugar y escribí una nota que ellos no les gustó, ellos trataban de rechazarme, de cambiarme, sí, eso. Bienvenido, sí. Muchísimas Quería gracias. hacer una pregunta. ¿Vivir de esta forma temeraria durante la guerra de Irak es lo que a usted le dio un Pulitzer o mostrar los trapos sucios de América, por así decirlo? ¿Qué para usted le dio el premio Pulitzer? ¿O lo nominó? Y bueno, que después resultó que lo ganó. ¿Quién me nominó? Claro. El periódico. Claro, pero por ejemplo, ¿qué tema fue el central que para usted le dio ese premio? Que fue vivir de esa forma temeraria, Sí. sin miedo durante la guerra, o mostrar los trapos sucios de su país, por así decirlo. La pregunta es, ¿por qué gané? Claro. Ok. ¿Por qué crees vos? ¿Por qué usted cree? No sé, yo diría por el periodismo que hicimos, bueno, cubrimos ese tema, fue muy tópico en ese momento, especialmente después de ese masacre que mencioné. Porque después de ese masacre todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando, había ese otro ejército adentro del ejército. Pero yo en ese momento, yo tuve 9 meses casi escribiendo eso. Y yo pienso que cuando ellos empezaron de enfocarse en el tópico y leyendo los artículos, yo pienso que fue por eso, el periodismo más que todo. Sí, eso es lo que estaba preguntando. Sí, sí. Ok. Sí. Acá te... Hola, soy Silvina, soy profesora, todavía no de ellos, pero soy profesora acá. Y pensando que hay muchos estudiantes de comunicación social, tal vez haya quienes les interese ser periodistas después, ojalá haya quienes. Te pregunto, esta historia que vos contás desde un lugar del periodista que toma riesgos, que hizo un aporte tan importante a la sociedad, ¿es similar de alguna manera o el aporte que uno hace a un periodista que cubre noticias locales, que informa sobre situaciones que tal vez no son unas investigaciones profundas, pero que informan a la sociedad? Porque nada, el alcance que nosotros podemos llegar a tener no es el Washington Post, el Irak, sino eso. ¿Qué valor te parece que tiene el periodismo en el orden local? Pensando esto, ¿no? Que estamos acá en Santa Rosa, y el aporte que hace la información a la sociedad. ¿Cómo ves esa parte? Sí. Bueno, es una muy buena pregunta o punto. Que bueno, lo que hago yo realmente no es diferente que lo que hace Walter y lo que hace sus compañeros en el periódico y todo. Es realmente lo más importante la información. La información es lo que comemos, ¿no? Diariamente, en términos de entender nuestras vidas y entender nosotros, entre nosotros, para entender el mundo. Y por eso para mí es muy importante de tener periodismo y sabemos, probablemente ustedes saben que la economía de periodismo ahora está en crisis, ha estado en crisis por algunos años ahora, pero la necesidad sigue y yo pienso que va a ser, yo soy más o menos optimista, que hay tantos medios de comunicación y hay tantas maneras de difundir información ahora, que hay muchísimas maneras de ser periodista ahora. Y para ustedes que tienen interés, para mí no hay más, realmente no hay algo más satisfecho de difundir información que gente puede utilizar.
Y para mí no hay mucha diferencia entre periodismo local y periodismo en Irak, periodismo de deportes y periodismo de todo. Es sobre información más que todo. Información y hechos. Sí. Tomá agua. Y una más. Sí, sí. Dejalo tomar agua. Sí, sí, sí. Muy bien. Pensaba también que les puede servir a ellos, de cómo es tu rutina, que compartas cómo es tu rutina cuando te sentás a escribir, preferís la mañana, la noche, si sos de borrar mucho, si sos de reescribir, si buscás un estilo propio, si cuando escribís un texto sí o sí te enfocás en que haya muchas fuentes. Bueno, eso, ¿cómo es en la intimidad de vos, el texto y la historia que vas a contar? ¿Cómo desarrollar ese momento? Sí, es un poco difícil responder, pero bueno, mi manera de escribir ahora está muy, no sé, es muy específico. Yo escribo en la mañana, no puedo escribir en la tarde. Cuando llega la tarde estoy muerto. Entonces yo tengo que empezar en la mañana, yo empiezo muy temprano con yo no sé cuántas tazas de café, pero en términos de escribir, y eso es algo bueno, ojalá que para ustedes que escriben, te voy a decir algo que me ha ayudado muchísimo, pero no estoy seguro si yo conozco la palabra. Yo estaba contando tú a eso. El outline, ¿cómo se cuando para hacer una outline antes de escribir? Ah, todo. Para hacer Era una inglés fluido. Un outline, ¿qué? Un esquema. a la estructura, el esquema. Estructura, antes. como Un una- mapa. Sí. Un mapa conceptual, así como tirando ideas. Sí. Esquema de capítulos. Gracias. No, yo estoy hablando de, bueno, si artículos, de capítulos, de cualquiera estás escribiendo. Ahorita yo no puedo escribir sin un esquema, sin tener un mapa a dónde voy. Y eso significa que, bueno, toda la información que voy a utilizar, yo tengo que organizarlo. Entonces yo, por ejemplo, este libro que estoy escribiendo ahora, yo gasto más tiempo en la esquema y el mapa que escribir. Yo puedo escribir muy rápido, pero sin mapa para mí ha llegado a ser imposible. Entonces, mi recomendación muy fuerte es que desarrollar una forma de hacerlo que va a ayudar muchísimo. Porque si no, estás mirando a una página blanca y tratando de pensar qué va a pasar después. Muy difícil. Para mí es difícil. Yo sé que hay gente que puede hacerlo, pero para mí no. Bien. Hacemos una pregunta, una dos más. ¿Cómo quieran decir eso? Vale. ¿Cuál es la lectura personal que te da más placer o mayor interés? La lectura, Lectura de libros. mi libro favorito. Sí, o temática puede ser, o bueno, libro favorito. me encanta. Bueno, yo más que todo, yo leo mucho ficción ahora, porque todos los días estoy leyendo, bueno, con mi teléfono, con mi computadora, estoy leyendo los periódicos constantemente, ¿no? Entonces, yo leo ficción, más que todo, a mí me encanta, es un escape, y también me ayuda con escribiendo, porque yo quiero que mi libro se lea como ficción, ¿no? Como algo narrativo, ¿no? ¿Y ¿Qué el libro autores? favorito que ¿Qué recién autores? leíste? ¿Qué autores? Jennifer Egan, son americanos, no en inglés.
Jennifer Egan y Philip Roth y Barbara Kingsolver. Y de lo que toma Capote y esos clásicos. Capote, sí, los clásicos, sí. Hay un montón. Hay un juego entre ficción y periodismo, ¿no? Ficción y periodismo. Sí, una mezcla de sí. Y yo ahora especialmente estoy esperando que podamos producir un libro que lea como ficción. Algo muy dramático. Porque la historia es dramática. Sí. Steve, se me ocurre que por ahí podría cerrar la charla con una anécdota que tiene mucho de periodismo y de lo que es ser intrépido en el periodismo. ¿Le podrías contar a ellos la forma en que lograron entrevistar a Fidel Castro por tu anterior jefe de un periódico regional? Sabe perfectamente que es acá Fidel Castro. Por eso acá saben perfectamente que es Fidel Castro y que lo que significó para América Latina. Siendo periodista americano, vos lo entrevistaste trabajando en un periódico regional, chico. Sí. Sería bueno que les cuente esa anécdota porque creo que marca por ahí lo que es ser periodista también. Fue más que todo era casualidad. Nos fuimos a Cuba. En ese entonces yo estaba viviendo en Ciudad de México, pero mi trabajo era toda América Latina. Entonces estaba viajando muchísimo, inclusive a Cuba. Y mi editor y yo formulemos una estrategia de tratar de entrevistar a Fidel. Y había una delegación de Massachusetts. Yo estaba trabajando para el periódico de Boston y hubo una delegación de Boston que se fueron a Cuba para visitar con oficiales y ellos tuvieron posiblemente la oportunidad de estar con Fidel. Entonces nos juntemos con esa delegación con la esperanza que podemos estar en la proximidad de Fidel. Y bueno, llegó un momento cuando ellos dijeron, del gobierno de Cuba, nos dijeron que posiblemente iba a pasar. Entonces estuvimos esperando y Fidel era notorio de no hablar o reunir con nadie antes de medianoche. Entonces estuvimos esperando como 2 de la mañana, esperando una reunión que nos vimos que iba a pasar. Entonces, bueno, llegó un momento cuando algunos camionetas negros acercaron el hotel y ellos nos invitaron a abordar los vans. Ellos circulaban en toda La Habana. Estuvimos manejando por como una hora y media. Y en fin, llegamos al Palacio de la Revolución y estacionemos y entremos. Y ya estuvo Fidel Castro. No podía creer. Era como... tienes la sensación que es un actor que está jugando el papel de Fidel Castro, pero no, es Fidel Castro. Él era grandísimo y muy alto y fuerte, uniformado, muy limpio. Y bueno, llegaba un momento cuando mi compañero y yo nos pedimos a él una entrevista y él, en ese momento, él no respondió, realmente él se levantó y bueno, él fue al frente de la pieza donde estuvimos y empezó a hablar. Yo pienso que hicimos algunos, no sé, en 45 minutos debe ser como 4 preguntas, algo así. Era como yo soy, bueno, él es así, yo estoy aquí, con mi grabadora aquí, y era como, he describido como quedando como abajo de una cascada de palabras. Porque él habla y es increíble, no puedes pararlo. Y bueno, eso fue mi experiencia con Fidel. Sí.
Se Bueno. infiltraron en una delegación comercial, no sé si eso se entendió. En la época del gobierno de Clinton, ¿no? Sí, eso fue Se hacían visitas comerciales entre Cuba y Estados Unidos y se metieron dentro de una visita de empresarios en una estructura comercial, no fueron estrictamente como periodistas, aprovecharon la acción. Sí, sí. Muy diferente época. Yo tengo una pregunta. La última. Sí, sí. Dale. Tengo una pregunta relacionada con la política que tuviste con el FR y quería saber cómo, como periodista, superaste o pudiste solucionar el conflicto que. O sea, que vos tuviste como una polémica fuerte con el FR, tuviste este informe. Sí. Y cómo, como periodista, pudiste superar eso o algún consejo por si en un futuro dedicarnos al periodismo, cómo podemos lograr pasar por eso. Sí, bueno, es un poco difícil decir porque no soy de aquí, yo no sé exactamente cómo funciona la industria aquí, pero más que todo para ser periodista tienes que practicar periodismo, tienes que escribir, tienes que buscar oportunidades de trabajar, si gratis o no gratis, o para hacerlo, es más que todo una vocación, algo así. No sé si eso ayuda. Bueno, les agradezco muchísimo de tenerme aquí. Muchísimas gracias.